Vayamos al texto bíblico. Filipenses capítulo 2. Echemos un vistazo desde el versículo 12. Así lo expresa. Por lo tanto, queridos míos, como siempre han sido obedientes, no solo en mi presencia, sino aún más ahora en mi ausencia. Dedicaos a vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en vosotros produce tanto el deseo como la acción de hacer el bien. Haced todo sin quejas ni disputas, para que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maliciosa y perversa, donde brilláis como luminarias en el mundo, surgidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda enorgullecerme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Interesante cómo Pablo concluye este pasaje. Dice: desearía que cuando Cristo regrese tenga la certeza de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Debe ser triste pensar que se ha alcanzado cuando no se ha encontrado nada, creer que se ha logrado cuando no se ha logrado nada. Uno de los sentimientos más trágicos de la vida es la frustración. Cuando tú confías en una persona y esa persona no es nada de lo que tú pensabas que era. Cuando tú encuentras un trabajo y ese trabajo no es nada de lo que pensabas que era. Cuando tú hiciste algo soñando con encontrar y solo Dios puede abrirte los ojos para que no seas frustrado. Yo creo que la vida espiritual también tiene frustraciones terribles. De acuerdo, Pablo. Cuando Cristo venga, hay mucha gente que pensó que había sido una buena cristiana y sin embargo estará perdida. Eso es terrible. Que tú pensaste que caminaste en el camino, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarte y cuando Cristo venga estés perdido. Por eso Pablo dice: yo quisiera que cuando Cristo venga yo no me haya esforzado en vano. A veces yo veo a los miembros de la iglesia, todos son sinceros, lindos y maravillosos. Y creo que todos quieren ir al cielo. Pero algunos, por ejemplo, piensan que si usan batería no van a ir al cielo. Otros creen que si oran de pie no van a ir al cielo. Tienen que orar solo arrodillado. Otros creen que si celebran su cumpleaños no van a ir al cielo porque es de origen pagano. Otros creen que si en Navidad arman el arbolito Navidad no van a ir al cielo porque eso es pecado. Personas sinceras tratan de como hasta de adivinar al Señor qué quieres que haga, y entonces están queriendo descubrir qué cosa es pecado para evitar el pecado. No puedo hacer esto, no puedo hacer que yo no puedo ser lo otro. Yo siempre digo que hay cristianos que la vida enfrentan la vida cristiana si ven como que ellos tienen que llegar al púlpito. Todo el suelo está lleno de huevo crudo y tienen que llegar al púlpito pero sin quebrar un huevo. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llegar al púlpito? Pisando los huevos pero sin quebrar un huevo. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana así. Viven así. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Resulta que en el camino que oran todos los huevos. Y la vida cristiana no es una cosa difícil de ser vivida. La vida cristiana es linda, simple, bonita. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Tú no tienes que tener miedo de Dios. Tú tienes que ser atraído por Él. Tú tienes que tener miedo que si no andas bien te va a castigar, ¿no? Porque no existe ese Dios que algunos imaginan. Porque para algunos Dios está sentado en su trono mirando a la tierra con una vara en la casa. Problemas con los hijos. Entonces, hasta cuando se choca tu carro, piensas que es el castigo de Dios, que alguna cosa está mal en tu vida. Tu hijo se enferma. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Te enfermaste por alguna razón? ¡Ay, Dios me está castigando! Sabes que el ser humano ha desfigurado completamente el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Te va a llevar tiempo entender esto. Que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Es amor. Para nosotros Dios está aquí y su amor está aquí. Pero para el escritor bíblico, Dios está aquí y su amor. Dios es amor. No puede separarse el amor de Dios, porque Dios es amor.
Y para que lo entiendas te voy a hacer un ejemplo bien tonto. Tonto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De paño, de tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa ilustración es una ilustración tonta, porque Dios no está hecho de nada. Dios es Dios. Dios nunca fue hecho. Pero estoy haciendo la pregunta tonta solo para que entiendas. ¿Y si Dios estuviera hecho? ¿De qué hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Amor. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es amor. Dios te ama. Te ama. Te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y si estás enfermo, o si estás sin empleo, o si estás endeudado, o si tu esposa se fue, o si tu hijito murió, no es porque Dios no te ame, porque Dios te va a amar siempre, siempre, siempre. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, sin que hagas nada. El amor de Dios no es por merecimiento, pero así como no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame porque ya te ama, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar, nunca te va a dejar de amar, porque por ahí cuando tú eras niño, tus papás decían, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a amar. ¿Cómo que Dios no te va a amar? Y a veces no podemos librarnos de eso hasta cuando somos viejos y pensamos que cualquier cosa mala que nos pasa es porque Dios dejó de amarnos. Mira, el día que Dios deje de amarte, deja de ser Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor, su amor es eterno. Su amor nunca se va a acabar. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces pues, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo, porque Dios me ama. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es tomar el amor de Dios, es apoderarte del amor de Dios. Dios te ama, pero si tú no te apoderas del amor de Dios, ese amor no te nada. Y te voy a hacer una ilustración. En el Brasil, el país donde vivo, el río Amazonas desemboca al Océano Atlántico. El río Amazonas nace en el Perú, en las alturas del Perú, cerca de Machu Picchu. ¿Cuántos han estado en Machu Picchu? Nace como un hilo de agua, un riacho. Ni es riacho, es un hilo de agua, pero va bajando, bajando, bajando. Y ahí se junta con otro riacho, y ya se vuelve un río, se junta con otro río, y sale del Perú, y entra al Brasil, y ahí en el Brasil se junta con otros afluentes, y cuando llega al Océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco, de tal manera que si tú te paras en una orilla, tú no puedes ver la otra orilla, de tan lejos que está. Entonces el río Amazonas es agua dulce, entra al mar, fuerza, pero con una fuerza descomunal, que durante 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce del Amazonas con el agua salada del mar, no se mezcla. La fuerza del río es tan grande que sigue agua dulce, agua dulce. Claro que después de los 200 kilómetros ya se va diluyendo el agua dulce, se va mezclando con el agua salada. Pero el otro día hubo un naufragio, una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes. Y después de 3 días los encuentran en una lancha de nieve con el labio partido, todos quemados por el sol, y cuando el capitán llegó para rescatarlos, ellos lo primero que hicieron, agua, agua, por favor, agua, 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 3 días sin tomar agua, agua, agua. Y el capitán les dice, pero ¿y por qué no toman? Ustedes están rodeados, están en el río Amazonas hace rato, rodeados de agua dulce, muriendo de sed. Igualito. El amor de Dios te rodea, te envuelve, nunca te deja de existir. Dios te ama, pero para que te sirva, tienes que tomarlo, tienes que aceptarlo, tienes que abrir tu corazón. Y cuando yo te digo, abre tu corazón a Dios, deja que Dios te guíe. Dile públicamente a Dios, Señor, yo te amo, yo quiero vivir para ti. Y si tú haces eso, ahí entra Dios a tu corazón y revoluciona tu vida.
Miren cómo Pablo comienza el versículo de esta noche. Dice así: por tanto, amado mío. Pablo dice: yo te amo porque Jesús me ama a mí. Por tanto, amados míos. Porque el Evangelio es una relación de amor entre Cristo y tú. Pastor, ¿y si Dios me ama, por qué estoy enfermo? Porque hay gente mala que nunca se enferma, y yo no te puedo decir, Señor, que yo soy un santito, que no hago nada de malo, pero así perverso, yo nunca he sido, y porque estoy enfermo, y porque mi hijito murió, y porque esto, y porque aquello, y porque el otro, porque nuestra mente nos dice que pues, si fuiste un perverso de esos matadores asesinos miserables, pues merecería sufrir. Pero si yo no he sido así, ¿por qué tengo que sufrir? Entonces el problema es que a veces en medio del dolor, tú comienzas a dudar del amor de Dios, y piensas que porque el sufrimiento tocó tu vida, Dios dejó de amarte. Dios no, y ahora viene Pablo y dice: amados, amados míos, porque ustedes son amados de Dios, son amados míos. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio? ¿Cuál es el beneficio de entregarle la vida a Jesús? De rendirse a Dios. No es que te cura del cáncer, que si Dios quisiera puede hacerlo nunca dudes del poder de Dios. Dios puede hacer maravillas, querido. Tú jamás te atrevas a dudar del poder de Dios. Estás endeudado con $50,000 y no puedes qué hacer, ya no sabes qué hacer. Esta noche puedes ir y de repente alguien toca tu ventana y mira, un cuervo trayendo en su pico $50,000. Dios puede ser, pero no te rías porque si tú eres la Biblia vas en contraverso. Elías muriendo de hambre, ahí al Señor, Dios el Dios, aparece un cuervo trayendo en el pico y te da su agluten. Dios es Dios. Daniel es arrojado al foso. Los leones hambrientos. Los leones lloran. El gargoloso comienza a lamerle las manos. ¿Se acuerdan del pastor Jerry Paxell que era presidente de esta unión? ¿De esta? De la otra. Pero él dijo una cosa interesante una vez, hablando de milagros. Él decía: yo no sé por qué hay gente que no cree que una balena, vamos a decir que sea balena, la Biblia dice un gran pez. Él decía: no sé por qué hay gente que no cree que una balena se lo tragó a Jonas, lo tuvo en su barriga 3 días y después lo arrojó vivo. Él decía: yo no sé por qué hay gente que no cree en eso, porque conociendo al Dios que yo conozco, decía él, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a una ballena, lo tuvo en su barriga 3 días y después la arrojó vivo, yo creería porque yo sé quién es mi Dios. Y ese hombre murió con cáncer. ¿Puedes entender eso? Entonces, pues, ¿por qué Dios no lo curó? Claro que lo curó. No lo curó del cáncer porque el cáncer era lo de menos. El terrible problema que cargamos en la vida es que empezamos a perder la fe en Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios conmigo? Ah, ahí está. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Jesús entra en tu corazón y lo primero que te dice: dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? Que todo es tranquilo en tu vida, mucha comida, mucha salud, mucho bienestar, mucho dinero, ahí eso es paz para el mundo. Pero Jesús dice: yo no doy mi paz como el mundo da. Mi paz es otro, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Si tú me abres su corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque tienes yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea, y sus discípulos desesperados donde está Jesús, donde está, y Él estaba durmiendo tranquilo, los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo, porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Ya les dije que yo trabajé muchas veces, muchos años allá en la selva. Y yo creo que Dios me llevó allá para enseñarme lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Y una de las lecciones fue justamente el valor de la paz en el corazón.
Yo caminaba porque no había ómnibus, no había camiones, caminaba y llegaba a un lugar, no había puente. Entonces atravesaba el río nadando de un lado para otro. Y un día llegué a una aldea llamada Maranquiaria. Allá estaba ya la aldea. Yo llegué por este lado y quise atravesar el río. Estaba calmo, calmo. Cuando entré me di cuenta que la corriente no se veía pero se sentía, y me comencé a desesperar, me comencé a asustar porque es lo que hacemos, ¿no? Y asustado, ¿qué haces? Comienzas a dar manotazo para aquí, manotazo para allá, y cuanto más manotazo das, más te cansas. Menos mal que los hermanos indios se dieron cuenta que yo estaba en problemas y todos se arrojaron y me rescataron allá abajo ya. Más allá abajo, como a 1 kilómetro había una catarata pequeña. Yo caía y estaba muerto, pero ellos me rescataron. Entonces el jefe indio me dio un consejo. Ya una vez que me recuperé todo, ya pasó el susto, el miedo. Me dice: pastor, le voy a dar un consejo. Cuando usted se está ahogando en el río, cuando usted siente que la corriente se lo lleva, piense así: si me desespero, estoy muerto. Si me desespero, estoy muerto. Ahora tú vas a ver la diferencia entre el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios. El que sufre sin Dios se desespera. El que sufre con Dios tiene paz, y con paz en tu corazón. Y yo ya probé eso en el río muchas veces después. Cuando yo sentía que el agua me llevaba, yo miraba a ver qué va a hacer este río conmigo. Lo máximo que puede hacer es seguirme llevando. Tú no sabes flotar, aunque no sepas nada, no sabes hacer patito, pues deja que el río te lleve, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el río solito te va a llevar a una orilla. Déjate llevar. Pero para eso, tu corazón tiene que estar lleno de paz. Para eso, no tienes que estar desesperado. Tienes que confiar. Entonces, si tú entraste aquí lleno de deudas y le entregas esta noche la vida a Dios, tal vez Él no te va a mandar el dinero, pero te va a colocar paz en el corazón. Y vas con paz en tu corazón, y vas a ver cómo miras la vida de otra manera. Porque sin paz en tu corazón, ¿qué hacías en la noche? ¡Ay! Me suicido. ¡Ay! La muerte es la única. No. Tal vez puedo robar. No. Desesperado. Comienzas a buscar tus métodos humanos de pagar la deuda, pero ahora con paz en tu corazón: Dios mío, ¿qué hago? Y ahí viene la solución divina cuando tú menos imaginas. No importa cuál es el problema que has traído esta noche aquí, hay solución para ti. Pero tienes que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que todas las noches yo digo a las personas: levántense y vengan, levántense y vengan. ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dice: pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que las personas vayan adelante? Por un motivo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todos queremos que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, pero nosotros tenemos vergüenza levantarnos, venir y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. No tengas miedo de entregarte a Jesús, de confiar en Él, de darle tu vida. Tú no vas a perder nada. Y cuando abres el corazón, la paz entra, y ahí, con paz en tu corazón, tú contemplas la vida de otra manera. Pero vamos a la esencia del texto. Así que, queridos míos, como siempre han sido obedientes, no solo en mi presencia, sino aún más ahora en mi ausencia, trabajando por su salvación con temor. En la iglesia de Filipos surgía un dilema. Había muchos hermanos que parecían virtuosos cuando estaban a la vista de todos, pero cuando nadie los miraba, no eran lo que aparentaban ser ante los demás. Este no es un problema exclusivo de los filipenses, es nuestro problema. Cuando nos ven, todos somos buenos cónyuges, amables, encantadores, todo es perfecto, pero cuando nadie nos observa, surge el problema humano. La naturaleza humana tiende a fingir, a aparentar, a disfrazar y a camuflarse. No somos auténticos. Es interesante observar que cuando somos niños, somos auténticos. Todos nacemos egoístas porque llegamos al mundo separados de Dios debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos. No hay un pecado original en el sentido de que al nacer ya seamos pecadores condenados.
En ese sentido, no existe el pecado original, pero sí lo hay en el sentido de que nacemos con una naturaleza egoísta.